Buenas tardes a todos. Hoy continuamos con nuestro tema de la crianza de los hijos y pues es un privilegio para mí tocar todos estos temas, pero mis hijos se crecieron. Ya no me tocan todo esto, yo los hubiera querido conocer muchos de estos principios para mi propia edificación y para los hijos que ellos, el hijo mayor mío tiene 32 años, ya se podrán imaginar, es mayor que muchos de ustedes inclusive. Y tenemos nietos, pero los nietos es diferente y vamos a hablar de ellos en algún momento. Hoy nos vamos a enfocar un poco, otra vez a continuar con los padres y las responsabilidades hacia los hijos. Y ya hemos estado viendo las prioridades, las metas, estuvimos hablando de los desafíos, de los roles de los padres, del padre como el que hace la disciplina, el que disciplina a los hijos, y el padre como maestro. Y ahí hemos estado quedándonos. ¿Qué es lo que enseñan los padres y cómo es que enseñan los padres? ¿Y qué es lo que enseñan? Empezamos a hablar que los padres enseñan el temor de Dios. Y eso se enseña aprendiéndoles a conocer a Dios, a adorar a Dios, a agradar a Dios. También estuvimos hablando de la sumisión y la obediencia a la autoridad. De eso hablamos la semana pasada, que ellos hay que enseñarles eso a los hijos, hay que enseñarles a ser sumisos y a obedecer la autoridad. Y además de este temor a Dios y además de la sumisión y la obediencia a la autoridad, los padres también tienen otros muchos temas que deben enseñar, incluyendo, y aquí comenzamos, cómo lidiar con el pecado. Eso es lo que vamos a ver ahora. El temor de Jehová es aborrecer el mal, dice Proverbios 8:13. Lidiando con el pecado, primero personal, ¿cómo ellos pueden lidiar con el pecado? ¿Qué tengo que yo enseñarles a mis hijos para que lidien con eso? Porque hay que enseñarles que no sean sabios a sus propios ojos, sino a temer al Señor y apartarse del mal, como dice Proverbios 3:7. Deben estar dispuestos, deben ustedes estar dispuestos a enseñarles a que ellos examinen a ellos mismos y a recibir reprensión de los demás. Salmo 139, lo escuchábamos esta mañana: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay algo malo en mi camino y guíame en el camino eterno. Y el Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones y las instrucciones. Ellos deben saber esto. La Biblia se refiere a nuestro pecado como vigas que deben eliminarse, como dice Jesucristo en Mateo 7:3. Esto incluye asumir la responsabilidad del pecado sin echarle culpa a los demás. Hay que enseñarles a los hijos a que son pecadores, a que tienen que lidiar con ese pecado personal. No inventar excusas, no racionalizar, no dar excusas, porque eso es lo que muchos dan. No, es que fue esto, es que fue lo otro, es que algo pasó. No, que acepten realmente que son pecadores, que no minimicen la ofensa. Cuando peca, recuerden que cuando peca hay un arrepentimiento. El pecado requiere arrepentimiento, un cambio de mente. Recuerden que la palabra arrepentimiento involucra, en vez de ir en un sentido, ir en el otro sentido. Si yo miento, pues ahora hablo la verdad. Eso es lo que, a eso se refiere el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente un dolor en el corazón. Sí, puede doler, un poco de remordimiento, pero no basta con solo dolerle el pecado, tiene que hacer la cosa contraria. Enseñe a sus hijos acerca del arrepentimiento, incluyendo el papel del Espíritu Santo en todo esto. Enseña a sus hijos el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae convicción de pecado. Salmo 51 es un gran salmo para mostrarle a sus hijos qué es lo que sucede cuando un hombre se arrepiente. Recuerden que David estaba sufriendo muchísimo por su pecado. Pero esas palabras que encontramos ahí en el Salmo 51 nos ayudan a entender lo que es el verdadero arrepentimiento. Entonces enséñele a sus hijos que el Espíritu Santo trae convicción. Enseñe a sus hijos el dolor del pecado, que el pecado duele,
El pecado no es algo fácil, el pecado duele no solamente a nosotros, sino que le duele a Dios si estamos ofendiendo a Dios. Enseña a sus hijos cómo recibe el perdón de Dios a través de la confesión y el reconocimiento del pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Por eso hay que enseñarles a los hijos a recibir el perdón de Dios mediante la confesión y el arrepentimiento. Enseña a sus hijos la importancia de buscar reconciliación con los demás cuando es necesario. No necesita pedirle perdón a todo el mundo, porque hay algunos que pues eso exigen, que tiene que pedirle perdón hasta la abuelita, y la abuelita ni siquiera se enteraba de que él había pecado. Debe pedirle perdón a las personas que están involucradas con el pecado, con aquellos a los que ofendió. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas de que tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Primero con tu hermano y entonces presenta tu ofrenda al Señor. La reconciliación es importante. No es simplemente decirle, Dios mío, perdóname, yo le ofendí a esta persona, perdóname y ya está. No, hay que reconciliarse con esa persona. Enseña a sus hijos la importancia de buscar la reconciliación entonces. Enseña a sus hijos sobre el requerimiento de hacer restitución cuando sea necesario y apropiado. ¿Qué es eso? Si yo le daño algo, pues tengo que pagarlo. ¿Qué mejor que enseñar eso? Si yo si un niño le daña un juguete a otro, pues ahora tiene que ver cómo lo va a recuperar, porque se lo dañó. Hay que restituir cuando es necesario. ¿Recuerdan a Zaqueo? Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Cuadriplicado. Por eso hay que enseñarles a sus hijos que hay que hacer eso, y cuando ofende a alguien, cuando peca contra alguien, eso tiene un precio. Enseña a sus hijos cómo pueden aprender de esos fracasos inclusive. Anímeles a estar listos para la próxima vez. Pregúnteles qué podrían haber hecho diferente la próxima vez que se encuentren en la misma situación. Enséñele y modele esas verdades a sus hijos y ore para que el Dios verdadero le dé arrepentimiento, un arrepentimiento real en su corazón. Y además tenga cuidado de ser solo un padre que dice no y no instruye. Simplemente, no, eso no se hace. No se hace, ¿por qué? O eso estuvo mal, ¿por qué? Tienen que aprender a utilizar ese no, pero con instrucción. ¿Qué hay detrás de las instrucciones que se dan? Siempre debe poner el pensamiento y el comportamiento correctos en el lugar de lo que se ha desechado. Esa es la idea. Siempre hay que reemplazar todo lo malo que haya hecho con algo correcto. Y les doy algunos principios simples para identificar, cambiar y desarrollar hábitos en los niños, principios que les pueden ayudar a desarrollar esos hábitos. Desarrollamos diversos tipos de hábitos en nuestras vidas. Y los hábitos pueden ser buenos y pueden ser útiles o malos también. Entonces hay que ayudarles a los hijos. Entonces esto de enseñar es enseñarles esos hábitos, de poner cosas en su mente. Anote, por ejemplo, todas las fortalezas, todas las debilidades de sus hijos y dé gracias a Dios por sus virtudes y foméntelas, pero al mismo tiempo no se enfoque solamente en las partes malas, en las debilidades. Discuta las cualidades de su hijo cuando desea que él las aprenda. Decida qué recompensas le va a dar, decida cuáles son las consecuencias apropiadas. Eso es lo que debe hacer. Sea lo más consciente posible en todo este sentido de lo que va a hacer, de qué es lo que va a enseñar. Recuerde, no todas las cosas merecen una recompensa tangible. Algunas cosas deben hacerse solamente porque hay que hacerlas. No todo hay que darle algo bueno.
Lucas 17, 7 al 10, no siempre tiene toda una recompensa. Además, no todos los hábitos malos están arraigados en rebelión. Entonces, encomiende siempre ese plan al Señor. Piense en estas cosas. Haga evaluaciones periódicas de ese progreso de su hijo. Piense en eso. Primero, entonces, debe lidiar con ese pecado personal. Estos son, lo que acabo de mencionar, son simplemente algunas ayudas para que lo piense. ¿Cómo puede hacer para lidiar con esos pecados personales? ¿Cómo le puede ayudar a su hijo? Y además de eso, hay que lidiar con el pecado que se comete a otras personas. Y la Biblia enfatiza varias formas de responder a ese pecado que se comete a otras personas. Explique en las ocasiones que debe huir para que no queden atrapados en el pecado de otros. Porque hay otras personas que lo que quieren es atraparlo en sus pecados. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y pasa adelante. Proverbios 4:14. Entonces es algo que hay que enseñarle, que hay pecados de otras personas que lo pueden envolver y llevárselo a cosas que no quisieran hacer. Enseña la importancia de devolver el bien por el mal. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Esto es clave, esto es importante, que los van a ofender. Todo el tiempo están ofendiendo a los hijos, porque el mundo es así, vivimos en un mundo donde hay pecado y las personas ofenden. Pues no responda, no paguéis mal a nadie mal por mal, es la enseñanza. Es importante enseñarles a los hijos que hay pecado de otras personas, no solamente el pecado personal, sino que hay pecados de otras personas y cómo van a responder frente a esos pecados. Además, enfatiza la importancia de ser un pacificador, ahí lo acaba de decir, o lo dice Pablo en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Ser afectuosos los unos con los otros, con amor fraternal, con honra, dándos preferencia unos a otros. Un pacificador hace eso. Dígales que usted puede, al niño, él puede renunciar a su propio derecho, no pasa nada, a su preferencia, dar su propia vida en sacrificio por los demás, como dice Juan 15:13. Enseña a su hijo cómo enfrentar el pecado de una manera amorosa, pero firme. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en el espíritu de mansedumbre. Eso es lo que hay que hacer. Enseñar a la importancia de perdonar a los demás. Efesios 4:32 dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Qué importante es perdonar. Qué importante es que ellos perdonen a las personas que les ofenden, no que se llenen de ira en contra de ellos. Perdonar significa que no usa esa ofensa en contra de ellos. No vuelve a mencionar el daño o lo que le hicieron para traer otra vez. Es que vea lo que usted me hizo, vea lo que usted me hizo. No, se olvida. El perdón debe enseñarles a perdonar a los demás. Quiere decir que se olvidó de lo que sucedió. Nunca más lo vuelve a mencionar. Nunca más se vuelve a acordar de él. No hace chismes al respecto de esas cosas. No está todo el tiempo pensando en lo que pasó, lo que me hizo. Es que él me lo hizo. Es más bien estar pensando en todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo merece elogio, en esto meditar. El perdón implica
elegir no recordar, no actuar de una forma hostil hacia la otra persona por lo que le han hecho. Y eso hay que enseñárselos a los hijos, como Dios lo ha hecho por nosotros. Dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Si lo hace Dios por nosotros, todos los pecados que hemos cometido, ¿cuánto más no deberíamos nosotros hacerlo? Y ahora con nuestros hijos hay que enseñarles esos. Además que ese perdón es ilimitado. Mateo 18:21 dice, tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónale. No es que yo ya no lo, esta sí ya no más, esta es la última, no, otra vez, 7 veces 7 es todas las veces, no hay, uno dice 49 y entonces saca un libro y va sacando, no, es todo el tiempo, la idea de eso es en todo momento el perdón, es esencial mantener esas relaciones saludables. Entonces, ¿qué debe enseñar a su hijo? Debe enseñar el temor de Dios, debe enseñar la sumisión, debe enseñarle cómo lidiar con el pecado y debe enseñarle, además de eso, comunicación bíblica. ¿Cómo debe hablar? Que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solamente la que es buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a todos los que escuchan, dice Pablo en Efesios 4:29. La lengua del sabio hace un grato conocimiento, pero la boca de los necios hace necedades. Proverbios 15:2. Ayude a sus hijos a identificar los elementos de la buena comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la buena comunicación? Si yo le estoy enseñando a mi hijo a comunicarse, ¿qué es lo primero? No necesariamente es hablar, vamos a hablar de hablar, pero lo primero es escuchar. La habilidad de escuchar no es natural, hay que aprender a escuchar. Los niños necesitan aprender a entender la importancia de escuchar a las demás personas, de cómo escucharlas, de cuándo escucharlas. Porque uno puede hablarle a los hijos y los hijos están mirando para otro lado y no escuchan. O las instrucciones se las doy con claridad, pero los hijos no escuchan. Hay que enseñarles a escuchar, hay que decirles, me está escuchando, hay que ir con ellos cerca y saber si en realidad están escuchando. Hemos de ser rápidos en escuchar y lentos para hablar, no responder antes de hablar, no responder antes de haber escuchado, permitiendo que las personas terminen de hablar. Hay muchas personas que se las saben todas, entonces no ha terminado uno cuando ya todo ya está contradiciendo lo que uno está diciendo. Ya están en ese mismo momento. Entonces tiene que dejar, la comunicación se basa en eso, en escuchar primero todo, no interrumpir una conversación cuando hay una razón válida, cuando no hay una razón válida. Eso muestra respeto. Y si uno la interrumpe, muestra falta de dominio propio. Por lo tanto, los padres deben enseñar a mostrar a sus hijos la importancia del respeto, la importancia de la paciencia. ¿Cuántos niños, ahí lo dejo, cuántos niños interrumpen las conversaciones en medio de, están dos personas hablando y ¡brum!, entran? ¿Cuántos? No quiero decir cuántos, pero piénselo. Hay que enseñarles, eso es útil, la forma adecuada de interrumpir cuando es necesario. Hay una forma adecuada. Además de escuchar, deben hablar. Enseña a sus hijos cómo deben expresarse. La conversación efectiva envuelve participar y contribuir en conversaciones cuando sea apropiado. No se trata que en las conversaciones yo me quedo callado y no digo nada, no. Dentro de las conversaciones hay momento para hablar. El discurso es edificante y se debe hacer con un buen tono, con un buen volumen, un buen motivo, como dice Proverbios 15:1 o el 16:21. Además de hablar la cantidad correcta.
porque hay unos que hablan demasiado. Ustedes saben, hay unas personas que hablan que no los para nadie, o muy poco, entonces tampoco no hablan nada. Hay que enseñarles las respuestas apropiadas a las personas a las que se dirigen. Hay que dar respuestas. Por ejemplo, un niño, de forma casual, en el patio de recreo, en lugar de responder a un maestro de clase, o responde a un maestro de clase, o un maestro, o al padre, como si estuviera en el patio de recreo. Esa es la idea. La comunicación también debe incluir cómo discutir temas, cómo discutir los eventos actuales, cómo sentarse a hablar de las verdades bíblicas. Reuniones familiares, cómo deberían ellos comportarse en una reunión, cómo deben hablar en las comidas, en qué oportunidad deben ellos participar. Lo que dice su hijo y cómo lo dice es una indicación de lo que hay en su corazón. Mateo 12:34. Dependiendo de la edad del hijo, el padre sabio debe ir más lejos de no digas esas cosas. En cambio, haga preguntas ¿por qué lo dijiste? ¿Por qué piensas eso? ¿Qué estás queriendo decir cuando hablas eso? Hay que aprender a hablar adecuadamente, apropiadamente. Los niños también necesitan una guía inteligente de los padres para aprender a examinar sus motivos, lo que dicen, cómo lo dicen. La Escritura aborda claramente las tendencias de hablar imprudentemente y neciamente, como mentir. Hay que enseñarles a no mentir, a lidiar frecuentemente con siempre hablar con toda honestidad, no con la deshonestidad. Hay que enseñarles a quitar palabras cortantes, a quitar la jactancia, el alarde, el chisme, cuando son entrometidos en lugares. Y hay niños que quieren saber cosas que no deben saber, que no es necesario. Si no es mi asunto, no se deben meter. Proverbios 26:17. Y tengo todos los textos para cada uno de lo que estoy diciendo acá. Debe enseñarles a la murmuración, a que no sean murmuradores, Romanos 1:29, 1 Corintios 12:20, a que no sean quejones y refunfuñones, Filipenses 2:14, a que todo no lo estén discutiendo, Proverbios 20:3. Enseñarles que hay humor, que puede haber humor. No está mal, el humor no está mal, hay humor apropiado, Proverbios 26:18. Los padres deben considerar cuidadosamente el ejemplo o su propio ejemplo, cómo ese propio ejemplo influencia a los hijos. Recuerde, la lengua es un instrumento poderoso y puede usarse para edificar, Efesios 4:29, o para devastar a otros, Proverbios 18:21. El dominio propio resuelve una multitud de problemas en la vida, incluidos aquellos asociados con la elección imprudente de palabras. Es importante aprender a hablar, es importante aprender a escoger las palabras. Sin embargo, siempre amoneste a su hijo para que confiese su hablar ante el Señor como pecado, si así es. Si es un pecado, que confiese. Cuando se opone a la comunicación pecaminosa de su hijo, debe estar dispuesto a disciplinarlo con amor, pero con firmeza. Su disciplina le debe dejar claro que Dios se preocupa tanto por la forma como por lo que hablemos el uno al otro, Salmo 19:14. Y simplemente unos principios útiles de comunicación. Lo primero en la comunicación es honestidad. Cuando habla, sea honesto con lo que dice, Efesios 4:25. Un imperativo griego allí que encontramos es: usted hable, pero ¿hable qué? Hable la verdad, porque la gente no puede leer sus mentes. Entonces eso es un principio, hablar la verdad, no hablar falsedad, no hablar con exageración, no evadir, no disfrazar el mensaje, no hablar medias verdades. Una media verdad es una mentira. Hablar la verdad con amor, no solamente hablar la verdad, pero hablarla con amor.
poniendo atención a cómo lo dice, poner atención a cuánto dice. Eso es parte importante, poner atención de cómo lo dice. Proverbios 15:23. Y el complemento de hablar es oír, ser un oyente hábil. Hay que mantenerse siempre aprendiendo a escuchar. Bueno, esos son algunos principios. Entonces, ¿qué se aprende? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora o qué es lo importante? ¿Cuáles son los roles de los padres? Enseñar el temor a Dios, la sumisión, cómo lidiar con el pecado, una comunicación bíblica, y otro que hay que enseñarle a los hijos es amar y a servir a los demás. El amor bíblico, el amor ágape es lo que hay que enseñarles, lo que significa dar sacrificialmente sin un motivo de reciprocidad. No amor a lo desagradable, no amor a lo indigno, amar a los demás de la forma que Cristo lo hizo, no basado en los méritos de las otras personas, sino de la misma forma que Cristo lo hace, que nos amó a nosotros siendo pecadores, como dice Romanos 5:8. Y los pecadores que muestran amor y respeto a los otros pecadores son un poderoso testimonio al mundo. No hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Nuestro amor por los demás debe ejemplificarse. Noten esas características del ministerio terrenal de Cristo. Él no era egoísta, él que era generoso, no mostró que la manera de ganar a los demás era renunciando a sus derechos. Él satisfizo todas las necesidades genuinas de otros por cuenta propia. Él eligió ver los intereses de los otros como más importantes que los propios. Fue imparcial. Ese es un amor sacrificial. Ese es el ejemplo de Cristo que nos deja para enseñarles a nuestros hijos a no ser egoístas. Cuide que sus hijos no jueguen a querer ser los favoritos contra los otros hermanos o ignorando egoístamente a su hermano pequeño cuando están los amigos en casa. ¿Cómo responde su hijo cuando alguien le quita un juguete de su mano? Ahí se los dejo. ¿Cómo responde cuando alguien le quita lo que más quiere, le quita la bicicleta? En ese momento que se quiere montar, ¿cómo responde? ¿Puedo ser el primero en lugar de ti? Eso es lo que quieren ellos siempre, ser el primero. Quiere tener la parte más grande. El amor ágape implica conceptos básicos como ser considerado, mostrar amabilidad, mostrar modales en la mesa, hacer cosas que ni siquiera son su trabajo. Hay algunas cosas en la casa que estas son sus tareas. Esto es lo que tiene que hacer. Saca la basura todos los días. Y el otro hermano, como no es mi tarea, pues yo no la hago. ¿No les ha pasado? Pues háganla, hagan las tareas, hay que enseñarles a que hagan las tareas con amor sacrificial sin importar si son las suyas o no. El amor ágape incluye tolerancia. Siendo tolerante, tenga cuidado de que sus hijos sean demasiado exigentes con sus preferencias personales a expensas de las otras personas. Cuando un niño quiere que todos jueguen, por ejemplo, cuando un niño quiere que todos jueguen a su manera, eso que es una ambición egoísta, es la manera, es lo que yo quiero que se haga. La palabra griega, que a veces se traduce como conflicto, porque se refiere a esa rivalidad y a ese partidismo, habla del orgullo que incita a las personas a seguir su propio camino. El amor ágape excluye tener su propio camino, exclusivo, lo que yo quiero tener. Entonces hay que enseñar a sus hijos el estándar de Dios de 1 Corintios 13. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, ese tipo de amor. Amar y servir
a los demás en el hogar es el campo de entrenamiento para las amistades y para más tarde el mismo matrimonio inclusive. Recuerde los unos con los otros, eso también debe enseñarle a sus hijos. Entonces, ¿qué le está enseñando? El temor de Dios, la sumisión a la obediencia, ya los estoy repitiendo para que los tengan presente, cómo lidiar con el pecado, cómo comunicarse bíblicamente, cómo amar y servir a los demás y cómo lidiar con los deseos, con las expectativas y con las decepciones. Mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. Proverbios 15, 16. Dios nos permite tener muchos deseos, pero los padres deben enseñar a sus hijos lo que sucede cuando los deseos se convierten en expectativas. Esto es lo que yo quiero tener. Y si no lo tengo, entonces no estoy contento. Cuando cuando la Biblia usa el término lujuria en Santiago 1, 14 y 16, allí se ve ese sentido negativo. Se refiere a los deseos que se han convertido en motivos dominantes. Y cualquier cosa que sea, cualquier deseo que sea más importante para nosotros que la voluntad de Dios está mal. Un deseo puede ser reconocido como lujuria cuando está dispuesto a pecar para obtenerlo. Manipula a las personas, manipula las circunstancias, dice mentiras para obtenerlo. Cuando está molesto y dispuesto a pecar tanto en actitud como en acción para poderlo conseguir, como dice 1 Corintios 10:6. Con gruñidos, con pataletas, con silencio, con agitación, con represalias, con luchas, con peleas, todo para conseguir lo que se quiere. Enséñele a su hijo a ver la importancia del control, de controlarse acerca de las cosas que quiere, ya sean materiales, así, ya sea una respuesta a otros, ya sean los placeres. Cualquier cosa, incluso las cosas buenas, se pueden convertir en ídolos. Y esos anhelos idólatras están arraigados en el egoísmo. Y si no se controla con la instrucción de los padres, esos límites sabios pueden convertirse en codicia e idolatría. Todas las cosas materiales, respuestas de otros y placer son lícitas, pero no todas las cosas son de edificación. Entonces hay que enseñarles. Un niño no debe convertirse en un esclavo de nada en este mundo. De nada, escuchen bien eso, de nada. Deben entrenar a sus hijos ese camino por donde deben ir. No simplemente permitirles que vayan de la manera que ellos quieran. Y a medida que van madurando, entonces obtienen más libertad para establecer sus propios límites. La libertad se otorga de acuerdo a cómo los hijos se comportan. Ellos no exigen la libertad se les da de acuerdo a cómo ellos mismos van mostrando su madurez. No usan una libertad mayor simplemente porque son más egoístas. Gálatas 5:13. Los niños se sentirán disgustados cuando no se cumplen sus deseos. Y la manera en que se trata con su decepción refleja la importancia de ese problema para ellos y refleja entonces cómo debo yo tratar con eso. La decepción de un niño es una oportunidad que los padres tienen para poder señalar suavemente a Dios y los problemas más importantes de la vida. Estoy dispuesto a confiar, hay que decirles, mis deseos a Dios y su plan soberano sobre mi vida. ¿Estarían dispuestos? Ellos estarían dispuestos a decir, ok, no, está bien si no lo tengo. Está bien, yo sé que Dios está bien con... si Él decide que yo no lo tengo, para mí está bien. ¿Cuántos niños están ahí? No hay ninguno, todo el mundo nada. Entonces hay que estar contentos con lo que se tiene. ¿Estará contento o contencioso? Piensen en eso. O contento o rabioso. Filipenses 4, 1 Timoteo 6.
Entonces el temor, eso es lo que hay que enseñarles, el temor a Dios, la sumisión y la obediencia a la autoridad, cómo lidiar con el pecado, una comunicación bíblica, amar y servir a los demás, cómo lidiar con los deseos, las expectativas y las decepciones, y a manejar las pruebas bíblicamente. Ese es otro punto a tener en cuenta. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría es liberado, Proverbios 28-26. Cómo la Biblia enseña claramente que estas pruebas son parte de la vida de todos, son parte de los padres, de los hijos, de todos por igual. Por eso a los niños hay que enseñarles a vivir, a pasar por esas pruebas de manera bíblica, de pronto a perder un amigo, de pronto a salirse del colegio, a no ser elegido en el equipo. Qué triste es eso. Que uno lleve a su hijo y le dicen no entra. Hay 70 muchachos y el de uno no quedó entre los 70. Es difícil. Hay que enseñarles a entender la enfermedad, el dolor crónico, la lucha con el pecado, los malos hábitos, a obedecer a los padres cuando no están de acuerdo con sus decisiones. Eso es parte de manejar las pruebas. Ellos están seguramente, no se están sintiendo bien. Los niños deben ser enseñados por precepto, por ejemplo, para que confíen y dependan de Dios durante esos tiempos. Deben ser enseñados a la capacidad de manejar esas pruebas, porque esa capacidad está directamente relacionada con el reconocimiento de la soberanía de Dios y los propósitos divinos. Las pruebas no indican que Dios no esté en control o que no le importe. En cambio, ellas le permiten o están dadas en la vida, Dios las permite en la vida para su beneficio. Las pruebas son buenas bíblicamente. Hay que decirle a Dios gracias por la prueba, ¿no? Así es. Hay que darle gracias inclusive por las pruebas. Él las permite. Podría ser útil enseñarles a sus hijos a hacer preguntas durante los tiempos de prueba como estas. ¿Por qué? ¿Podría Dios haberlo? Piensen en esto. ¿Podría Dios haberlo detenido, la prueba? Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Podría Dios haberlo detenido? ¿Por qué no lo hizo? ¿Podría? Sí. ¿Lo hizo? No lo hizo. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hizo? Los padres pueden ayudar a sus hijos a responder a estas preguntas bíblicamente. ¿Podría él haberlo hecho? Sí. ¿Lo hizo? No lo hizo. ¿Por qué no? ¿Por qué lo permitió? Y eso les va a dar la oportunidad de recordar el cuidado, la fidelidad de Dios en las pruebas anteriores, en la medida que enfrentan nuevas pruebas. Porque recuerden, o venimos de una prueba, o estamos en una prueba, o vamos para una prueba. No hay nada. Ese es el proceso. Eso es parte de la vida de nosotros y es parte de la herencia que le debemos enseñar a nuestros hijos. Eso es lo que hay que transmitirles a ellos. Por eso cultive la gratitud a Dios en medio de cualquier situación de la vida. Y adicionar a manejar las pruebas bíblicamente, otro que hay que enseñar es la administración. Esa es otra parte de los roles de los padres. Enseñarles a administrar. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Dios requiere fidelidad de un administrador. Es crucial enseñar a los hijos la importancia de administrar, por ejemplo, el tiempo. Hay que enseñar a contar, a contar de tal modo todos nuestros días, que tengamos un corazón de sabiduría, que aprovechemos bien el tiempo. En época de mis hijos, cuando estaban estudiando, yo hice una semana, porque lo necesité, salió de la pura necesidad, hacía la semana y contaba todas las horas, y todas las horas tenían una actividad, todas las horas de la semana, hay 160 horas, noche, día, cuánto dormía, cuánto no dormía, todo, y eso les sirvió a mis hijos para que también organizaran su tiempo. Eso es parte de lo que podemos enseñar, es administrar el tiempo. ¿Cuántas horas estoy dedicando al entretenimiento? Si le estoy dedicando 8 horas al entretenimiento, pues está desbalanceado esto.
Pero si yo le dedico o si le estoy dedicando muchas horas a dormir, lo mismo. Es poner todo en una hoja y ayudarles a que ellos mismos puedan ser buenos administradores del tiempo. No desperdicie ninguna oportunidad. Los niños pueden tener dificultades con el autocontrol, pero si se los permite, si les da demasiado tiempo libre, mucha inactividad, si no tiene nada que hacer, pues entonces va a hacer lo que él quiera. Si ellos tienen mucho tiempo libre, si les permite mucho tiempo de inactividad, ellos van a luchar en contra de la autoridad. Los padres que no establecen límites suficientes para ayudar a sus hijos a madurar en el uso del tiempo van a tener dificultades que son innecesarias. No permita, no tiene que dejarles todo el tiempo. Es que está bien que tengan todo ese tiempo libre. Ella tiene la autoridad, es que mi hija tiene la autoridad, tiene la libertad para elegir lo que quiera hacer. Pero el momento que usted le pide que haga algo, en ese momento va a ir en contra de la autoridad, porque ellos van a desarrollar hábitos, malos hábitos de trabajo, y eso es lo que lleva a la pereza y lleva a perder tiempo. La inmadurez y la tendencia de un niño a la insensatez requiere una guía, y esa guía sabia es el rol de los padres. Los padres deben enseñar cómo usar el tiempo adecuadamente. Y a la medida que el niño va creciendo, se vuelve más responsable y obtienen un privilegio de tomar decisiones por ellos mismos. Por eso deben ser buenos administradores del tiempo, deben enseñar a los niños la importancia, además de eso, del tiempo, de sus habilidades, de sus cuerpos. Buenos administradores, deportistas si quieren, de las habilidades, que puedan administrar eso que Dios les ha dado, una habilidad o musical o un talento en la pintura o lo que sea un buen administrador inclusive de eso, unos buenos administradores de las bendiciones materiales que probablemente tengan. De pronto son familias en donde los hijos pueden tener mucho dinero porque la familia tiene dinero, o de pronto ellos mismos hay que enseñarles desde ahora, porque desde ahora inclusive con poco hay que enseñarles para que en su momento cuando lleguen a tenerlo lo puedan manejar bien, que lo puedan manejar con prudencia. Si elige, por ejemplo, darle dinero a un hijo por lo que hace en casa, comience a enseñarles a cómo puede separar de ese dinero para la ofrenda para el Señor, cómo puede separar de ese dinero para ahorrar. Enséñeles a gastar el dinero sabiamente cuando se trata de comprar lo que sea. Deben aprender a no usar el dinero mal o negligente o cualquier cosa que les da Dios. Yo recuerdo a mi hermano, a nosotros nos daban una mesada y mi hermano el primer día se la gastaba toda. No le quedaba nada, el primer día, así literal. Él llegaba con un poco de cosas y el resto del mes cero. Hay que enseñarle a los hijos a administrar el dinero, los recursos, el tiempo. Entonces, esos son los roles de los padres, el temor a Dios, la sumisión, esos son lo que debe enseñar, comunicación. Estamos en administración y ahora el otro es la ética bíblica del trabajo. Yo creo que esto es clave, enseñarles a trabajar. El trabajo es parte del plan de Dios para todos, incluidos los niños. Como ya lo dije, la tendencia de un niño es a perder el tiempo. Él quiere tener todo el tiempo libre. Y en ese tiempo libre, ¿qué sucede? Se meten malos hábitos, se mete la pereza y nada de trabajo. Entonces a los niños hay que enseñarles a trabajar. ¿Cuándo trabaja? ¿Cuánto trabaja? ¿Cómo trabaja? ¿Cuándo trabaja? La mayor parte del tiempo. Todo el tiempo. 6 días trabajarás, dice Éxodo 29. Puede ser útil establecer un horario de las tareas regulares para sus hijos. Además, enséñele a su hijo la importancia de mostrar iniciativa, identificar y completar sin que se le pida. Esa iniciativa es muy importante.
para que él en el trabajo haga exactamente lo mismo. La hormiga se considera un sabio ejemplo de cumplir con la responsabilidad sin indicaciones modernas. Ustedes vean las hormigas, véanlas cómo trabajan. Y nadie les está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Proverbios 6:7 nos lo dice. Ellas están allá, trabaje. Allá se me están comiendo todos los naranjos. Y no les estoy... Yo no les estoy... Yo a las hormigas, es impresionante cómo lo hacen. Entonces, ¿cuándo trabaja? Todo el tiempo. Hay que enseñarles que el trabajo es todo el tiempo. ¿Y cómo trabaja? Hacerlo de corazón. Como para el Señor, no para los hombres. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Eso es lo que tienen que hacer. Enseñarles a los hijos exactamente eso. Que necesitan trabajar con diligencia, con responsabilidad, perseverando hasta que la tarea se termine. No tolere un esfuerzo descuidado y poco entusiasta, o una actitud de pereza, o de queja, o de, me toca. No tolere esas cosas. ¿Por qué trabajamos? Hay que enseñarles por qué trabajamos. Primero, porque eso agrada al Señor. Colosenses 3:23. Además, el trabajo es la forma principal que Dios ha establecido para poder cumplir y suplir todas nuestras necesidades. ¿Quieren hacer plata? Pues trabajen. Es lo que quiere trabajar, quiere tener dinero, pues bueno, hay que trabajar. Además que no solamente cumple con las necesidades personales, sino las necesidades de los demás. Una persona que no trabaja, ¿cómo va a tener una casa? Es imposible mantener una casa si no trabaja. Además, el trabajo puede servir para ayudar a otros. Los niños deben aprender desde temprano, desde los primeros años, cómo trabajar duro en esta vida. Y deben practicar ser diligentes en todo lo que hacen. Cuando son pequeños, pueden aprender a trabajar limpiando su espacio de juego, ayudando en la casa en algo, alguna tarea. Y a medida que van creciendo, pueden incluso asumir responsabilidades fuera del hogar y conseguir dinero fuera del hogar. Puede que no les paguen ni siquiera, no importa, pero que aprendan a trabajar, que estén afuera trabajando. Dios se complace cuando trabajamos diligentemente en lugar de hacerlo a regañadientes. Los niños, como los padres, deben aprender a no ser ociosos y no hacer del ocio su ídolo. Además, se los voy a mencionar otra vez, esos son los roles: enseñar el temor de Dios, la sumisión, cómo lidiar con el pecado, la comunicación bíblica, amar y servir a los demás, cómo lidiar con los deseos y las expectativas y las decepciones, manejar las pruebas bíblicamente, enseñarles administración, enseñarles la ética de trabajo y ahora enseñarles principios acerca del matrimonio. ¿De dónde van a aprender acerca del matrimonio? En la casa. Pueden aprender todos los requisitos que debe tener un esposo o una esposa. El hogar es el campo de entrenamiento ideal para aprender a controlar el egoísmo. Porque ¿qué le va a enseñar a su hijo y a su hija cuando vaya a casarse con otra persona? Ahí es el lugar de la santificación, pero muchas veces nos encontramos y nos damos un golpe fuerte porque no les hemos enseñado a los hijos cómo deben comportarse en un matrimonio, sin egoísmo, dando honor a Dios, porque las relaciones deben honrar a Dios. Y todas esas relaciones, todo lo que usted enseñe en su casa, le va a ayudar al niño en el futuro, porque está modelando este tema de ejemplo todos los días. Además está preparando al hijo para que sea la clase de esposo o de esposa piadosa, instruyéndolo a temer a Dios, a someterse a la autoridad, a lidiar con el pecado, a comunicarse apropiadamente, a lidiar con los deseos, con las expectativas, con las decepciones, a manejar las pruebas, a ser un buen mayordomo, a tener una ética de trabajo. Eso es ser un padre bíblico. Deben enseñar, por eso, los padres la palabra de Dios, por preceptos, por ejemplo.
Y yo creo que este es un trabajo de los padres. No es principalmente del pastor, ni es de la escuela dominical, no es de la maestra, no. Es su trabajo como padre. Ellos deben aprender de sus padres. Y cuando surgen problemas, deben aprender a buscar a dónde ir a resolver esos problemas. Hay que enseñarles a que vayan a las Escrituras constantemente. Como puede ver, hay varios temas que debemos estudiar y para los cuales debemos estar preparados para enseñar a nuestros hijos. Estamos tratando de discipular, esa es la idea, discipular a los hijos para que comprendan los estándares de Dios y su incapacidad de vivir por ellos mismos con sus propias fuerzas. Y con la ayuda de Dios puede guiarlos a Cristo, quien es suficiente para todo lo que necesiten. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos porque todos estos principios que tú nos das a nosotros como padres, ahora como abuelos, algunos como padres iniciando con sus bebés en este momento, algunos con niños más grandes, otros abuelos o amigos de personas que tienen hijos, y te damos gracias porque tú nos estás dando estos principios, nos estás ayudando para ayudar o para aplicar a las vidas mismas de nosotros. Ayuda, Señor, a todas estas familias. Es mi oración, ayúdales a que puedan poner estos principios por obra para que tengan hijos que al final traigan gloria a tu nombre. Eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.